En el interior del acorazado USS Iowa, mientras el Atlántico parecía tranquilo y la mañana no presagiaba nada extraordinario, una rutina aparentemente normal estaba a punto de transformarse en una de las tragedias más inquietantes de la historia naval moderna. Dentro de la Torre 2, rodeados de acero, pólvora y procedimientos aprendidos de memoria, los artilleros se preparaban para disparar los enormes cañones de 16 pulgadas, armas diseñadas para la guerra total, no para ejercicios rutinarios. Todo parecía seguir el protocolo, pero en cuestión de segundos, el orden comenzó a resquebrajarse, y una advertencia ignorada cambiaría el destino de decenas de hombres. El cañón derecho fue declarado cargado sin incidentes, y poco después, el cañón izquierdo siguió el mismo proceso. Sin embargo, en el cañón central, algo no encajaba. A través del circuito telefónico interno de la torre, una voz interrumpió el procedimiento con urgencia, advirtiendo que no estaban listos y que existía un problema serio que debía resolverse antes de continuar. A pesar de esa advertencia clara, la preparación siguió adelante, y lo que debía ser un ejercicio controlado se convirtió rápidamente en confusión. Los hombres de la Torre 2 trabajaban contra el tiempo, intentando corregir una falla que no terminaban de comprender, mientras las señales de peligro se acumulaban una tras otra. Cada segundo aumentaba la tensión, y la disciplina se veía superada por la presión de cumplir órdenes. Entonces, una última advertencia atravesó el sistema de comunicaciones, cargada de pánico, anunciando que la pólvora estaba comenzando a arder lentamente, una señal inequívoca de que algo estaba a punto de salirse completamente de control. Aquella mañana no era un simple ejercicio, ni una casualidad desafortunada. Detrás de esa secuencia de errores se ocultaban decisiones tomadas meses antes, recortes presupuestarios, entrenamientos insuficientes y experimentos peligrosos que jamás debieron realizarse en un buque operativo. Sin saberlo, la tripulación estaba a segundos de enfrentarse a una explosión que no solo destruiría una torre de artillería, sino que también desencadenaría una investigación llena de controversias, silencios incómodos y acusaciones que marcarían a la Armada durante años. Mirad el video hasta el final y escribid en los comentarios qué opináis de todo lo que estaba a punto de ocurrir. Tras regresar de su despliegue en el Golfo Pérsico, el acorazado USS Iowa atracó en Norfolk, Virginia, a comienzos de la primavera, entrando en un periodo que debía estar dedicado a mantenimiento profundo y correcciones técnicas largamente postergadas. El buque, aunque imponente en apariencia, arrastraba años de desgaste, sistemas envejecidos y una lista preocupante de deficiencias que exigían atención inmediata si se pretendía mantener la nave en condiciones seguras de operación. A principios de ese periodo, el mando del Iowa pasó a manos de un nuevo capitán, Fred Musa-Lee, quien heredó no solo un símbolo del poder naval estadounidense, sino también una responsabilidad enorme sobre una tripulación que confiaba en que los problemas acumulados serían finalmente solucionados. Sin embargo, a finales de mayo, Musa-Lee tomó una decisión que marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. Un paquete de reparaciones valorado en $1 millón, destinado específicamente a las baterías principales de los cañones, fue cancelado. En su lugar, esos fondos se redirigieron a la modernización de la planta motriz del barco. La decisión ignoró la urgencia de 75 deficiencias documentadas en sistemas críticos relacionados con la artillería, la seguridad y el funcionamiento interno de las torres. Aunque estos problemas no provocaron consecuencias inmediatas, quedaron latentes, acumulándose como una amenaza silenciosa dentro del casco del buque. Durante los meses siguientes, el USS Iowa realizó pruebas de navegación en la bahía de Chesapeake y participó en entrenamientos de reacondicionamiento frente a las costas de Florida y Puerto Rico, presentándose exteriormente como una unidad plenamente operativa. Sin embargo, bajo esa apariencia de normalidad, el estado real de las torres artilleras se deterioraba. Desde el otoño hasta el final del año, las dotaciones de los cañones recibieron un entrenamiento mínimo, mientras las averías mecánicas y eléctricas se volvían cada vez más frecuentes. Para muchos oficiales y suboficiales, la sensación era clara. Se estaba exigiendo demasiado a sistemas antiguos sin darles el mantenimiento ni la preparación necesarios. Poco a poco, la confianza comenzó a erosionarse,
y la moral de la tripulación empezó a resentirse de manera peligrosa. Con la llegada del nuevo año, mientras el USS Iowa seguía operando con sistemas envejecidos y tripulaciones poco entrenadas, dentro del barco comenzó a gestarse una idea que cambiaría definitivamente el rumbo de los acontecimientos. En enero, dos suboficiales de alto rango, el Master Chief especialista en control de tiro Stephen Skelly y el oficial de artillería Kenneth Michael Costigan, impulsaron un plan experimental cuyo objetivo era aumentar el alcance de los cañones principales del acorazado. La propuesta no formaba parte de un programa oficial de pruebas aprobado a alto nivel, pero aún así empezó a avanzar entre bastidores. El experimento se basaba en el uso de sacos de pólvora sobrecargados y proyectiles especialmente modificados, combinaciones que no estaban contempladas en los manuales estándar ni en el entrenamiento habitual de las dotaciones. Para varios oficiales a bordo, entre ellos el alférez Dan Meyer, responsable de la Torre 1, la idea resultaba alarmante. Las torres de artillería eran antiguas, sufrían averías constantes y ya habían demostrado ser propensas a fallos incluso durante ejercicios normales, por lo que someterlas a cargas adicionales parecía una invitación al desastre. A pesar de estas objeciones, la iniciativa siguió adelante. El capitán Musa Lee fue llevado a creer que las pruebas contaban con la autorización correspondiente, cuando en realidad la supuesta aprobación provenía de un civil adscrito a una oficina de seguridad del Naval Sea Systems Command, una persona sin autoridad real para autorizar ese tipo de experimentos. Esta irregularidad no fue comunicada a los mandos superiores, dejando a la tripulación expuesta a riesgos que desconocía por completo. La falta de transparencia creó un clima de inquietud silenciosa. Muchos marineros sentían que algo no encajaba, pero la estructura jerárquica y la presión por cumplir órdenes impedían que esas dudas se transformaran en una oposición abierta. Así, mientras el Iowa continuaba navegando y entrenando, se estaba preparando el terreno para pruebas que pondrían al límite no solo a los sistemas del buque, sino también a los hombres que dependían de ellos para sobrevivir. El 20 de enero de 1989, frente a la isla de Vieques, el USS Iowa llevó a cabo las primeras pruebas reales del controvertido plan experimental. Fue la Torre 1 la encargada de disparar, utilizando los nuevos sacos de pólvora sobrecargados y proyectiles modificados que prometían aumentar el alcance de los cañones principales. Durante esa jornada, se dispararon 6 proyectiles experimentales, y uno de ellos alcanzó una distancia estimada de 23,4 millas náuticas, una cifra considerada récord para un proyectil convencional de 16 pulgadas. Aunque el resultado técnico fue celebrado por algunos como un éxito, entre la tripulación la sensación fue muy distinta. Muchos artilleros y suboficiales presenciaron irregularidades durante la carga y el disparo, y comprendieron que el margen de error se estaba reduciendo peligrosamente. El ruido, las vibraciones y el comportamiento de los mecanismos no inspiraban confianza, y el ambiente dentro de las torres era de tensión contenida, no de orgullo profesional. Tras esas pruebas, el alférez Dan Meyer y el suboficial Dale Mortensen, jefe de cañón de la Torre 1, tomaron una decisión poco habitual en una estructura tan jerárquica como la naval. Ambos se negaron a participar en nuevos disparos experimentales, convencidos de que los riesgos superaban cualquier posible beneficio. Su postura no fue bien recibida por quienes impulsaban el proyecto, pero reflejaba un temor compartido por muchos marineros que no se atrevían a expresarlo abiertamente. Buscando continuar con el plan, Stephen Skelly se dirigió entonces a la Torre 2. Allí encontró resistencia inicial por parte del suboficial jefe Reggie Ziegler, quien también dudaba de la seguridad de los experimentos. Sin embargo, tras presiones desde la cadena de mando, el oficial superior responsable de la torre aceptó continuar, aunque de mala gana. Una semana después, el Iowa se vería envuelto en otra maniobra peligrosa, cuando se ordenó un ejercicio de batería principal, ignorando advertencias claras de las dotaciones. Durante ese ejercicio, las torres 1 y 2 dispararon con un desfase de 15 grados, una configuración extremadamente arriesgada que obligó a uno de los cañones de la Torre 2 a disparar directamente por encima de la Torre 1. En ese contexto tenso y antinatural, mientras se realizaba la carga, uno de los sacos de pólvora comenzó a arder lentamente,
dejando al descubierto lo cerca que estaba el buque de una catástrofe mayor. El incidente ocurrido durante aquel ejercicio no terminó en una explosión, pero dejó una huella profunda en el interior del USS Iowa. Cuando el saco de pólvora comenzó a arder lentamente, el jefe del cañón reaccionó por instinto y logró cerrar el bloque de cierre apenas unos instantes antes de que el arma se disparara por sí sola. La detonación no destruyó la torre, pero la onda de choque fue suficiente para causar daños serios en la Torre 1, destrozando los fuelles del cañón, afectando el sistema eléctrico y dejando a varios tripulantes aturdidos y desorientados en medio del humo y el estruendo. Tras el disparo, la confusión reinó durante largos minutos. La energía se interrumpió temporalmente, las luces se apagaron y los hombres gritaban intentando localizarse unos a otros en un espacio cerrado lleno de polvo y olor a pólvora quemada. Para quienes estuvieron presentes, aquel episodio fue una advertencia inequívoca de que algo estaba profundamente mal en la forma en que se estaban realizando las prácticas de artillería. Sin embargo, a pesar de la gravedad del incidente, no se suspendieron los ejercicios ni se revisaron los procedimientos de manera integral. En los días posteriores, la moral de la tripulación continuó deteriorándose. Los marineros más experimentados comenzaron a expresar sus preocupaciones en conversaciones privadas, conscientes de que insistir demasiado podía traer consecuencias disciplinarias. Algunos, como el marinero Scott Blakey, resumieron el sentir general con una franqueza incómoda, afirmando que no deberían estar realizando ese tipo de pruebas y que algo podía salir terriblemente mal en cualquier momento. Cuando se les preguntaba por qué seguían adelante, la respuesta era siempre la misma: no tenían opción. Mientras tanto, el Iowa se preparaba para un ejercicio de flota aún más exigente. Se planeaba disparar proyectiles de gran peso utilizando pólvora antigua, diseñada originalmente para municiones más ligeras. Las dotaciones no habían recibido entrenamiento específico para cargar combinaciones no estándar de sacos de pólvora, y aún así, se esperaba que actuaran con precisión absoluta. En el interior de las torres, el cargador trabajaba sin dispositivos de seguridad que impidieran errores potencialmente catastróficos, aumentando todavía más el riesgo. Atrapados entre órdenes superiores y una sensación creciente de peligro, los hombres siguieron adelante, sin saber que el margen para evitar una tragedia se estaba agotando rápidamente y que el siguiente ejercicio sería el último para muchos de ellos. La mañana del 19 de abril comenzó en el USS Iowa como tantas otras, con órdenes claras y una sensación tensa que ya se había vuelto habitual entre las dotaciones de artillería. A las 8:31, la tripulación recibió la orden de ocupar sus puestos en las torres principales, preparando el buque para un ejercicio de tiro que, sobre el papel, debía desarrollarse conforme a los procedimientos estándar. Nada en las órdenes iniciales sugería que aquel día sería distinto, pero muchos marineros sentían una inquietud difícil de ignorar. Poco después de las 9 de la mañana, las torres 1, 2 y 3 informaron que estaban completamente dotadas y listas para comenzar el ejercicio. El plan establecía que la torre 1 dispararía primero, marcando el ritmo de la secuencia. A las 9:33, el cañón fue accionado, pero de inmediato surgió un problema. El cañón izquierdo falló y no llegó a disparar correctamente. La dotación intentó resolver la avería siguiendo los procedimientos, pero el tiempo pasaba y la falla persistía sin solución clara. Ante esa situación, el capitán Musa Ali tomó una decisión crítica. En lugar de detener el ejercicio para evaluar el problema, ordenó pasar directamente a la Torre 2 y ejecutar una salva de 3 cañones, dejando sin resolver la avería de la Torre 1. La orden fue transmitida con rapidez, y la dotación de la Torre 2 comenzó las preparaciones bajo una presión evidente por cumplir los tiempos establecidos. El cañón derecho fue declarado listo tras 44 segundos, y poco después, el cañón izquierdo también fue reportado como cargado. Sin embargo, en el cañón central comenzaron a surgir dificultades. Desde la sala correspondiente, el marinero encargado informó por radio que tenían un problema serio y que aún no estaban listos para continuar. Su voz transmitía urgencia, pero desde el puesto de mando se intentó restar importancia a la situación, asegurando que el inconveniente sería resuelto en breve. A medida que los segundos avanzaban, la tensión aumentaba dentro de la torre.
El marinero insistió una y otra vez en que no estaba preparado, elevando el tono de su advertencia. Fue entonces cuando, a través del circuito telefónico interno, se escucharon gritos desesperados llamando al jefe de cañón, una señal inequívoca de que algo se estaba saliendo de control dentro de la Torre 2. En el interior de la Torre 2, cada segundo que pasaba aumentaba el peligro. Las advertencias ya no eran simples informes técnicos, sino gritos cargados de pánico. Desde la cámara del cañón central, Eric Lawrence insistía con desesperación en que no estaba listo, repitiendo que el procedimiento no se había completado y que la situación era inestable. Aún así, la secuencia de carga no se detuvo y la presión por ejecutar la orden seguía imponiéndose sobre el sentido común. El jefe de la torre, Reggie Ziegler, trató de mantener el control, minimizando verbalmente el problema mientras observaba cómo la situación se deterioraba rápidamente. En ese momento, a través del circuito telefónico interno, se escuchó la voz de Ernie Hanyecz, el suboficial principal de la Torre 2, llamando con urgencia al jefe de cañón, una señal clara de que algo anormal estaba ocurriendo en el interior del mecanismo. Fue entonces cuando Ziegler se dio cuenta de lo impensable. La pólvora estaba comenzando a arder lentamente. Comprendiendo que el tiempo se había agotado, Ziegler abrió la puerta trasera de la torre para comprobar el estado del cañón central y gritó órdenes desesperadas para que se cerrara el bloque de cierre. En ese instante crítico, la voz de Hanyecz atravesó la torre con una frase que heló la sangre de todos los presentes, anunciando que había un destello, la señal inequívoca de una ignición inminente. Solo 81 segundos después de que se diera la orden de carga, el cañón central de la Torre 2 explotó. Una bola de fuego con temperaturas superiores a los 2500 grados Fahrenheit salió disparada con una velocidad devastadora, atravesando mamparos y espacios internos a una velocidad cercana a los 2000 pies por segundo. La explosión deformó el acero, arrancó puertas de sus marcos y llenó las cámaras de los cañones con llamas y gases tóxicos, incluidos compuestos letales derivados de la combustión. El fuego alcanzó aproximadamente 2000 libras de sacos de pólvora almacenados en la torre, transformando el interior en un infierno incontrolable. En cuestión de segundos, la Torre 2 dejó de ser una instalación de combate para convertirse en una trampa mortal, sellando el destino de los hombres que se encontraban en su interior. Tras la explosión inicial, el USS Iowa quedó sumido en un estado de caos controlado a duras penas. 9 minutos después del primer estallido, una segunda explosión sacudió el buque, probablemente causada por la ignición de monóxido de carbono acumulado en los espacios cerrados de la torre. El acero se deformó aún más. El humo espeso se extendió por los pasillos y los sistemas internos comenzaron a fallar, mientras las alarmas resonaban por todo el acorazado. Las llamas y los gases tóxicos llenaron las 3 cámaras de los cañones de la Torre 2, haciendo imposible cualquier intento inmediato de rescate. Los equipos de emergencia luchaban contra un calor extremo, una visibilidad casi nula y el riesgo constante de nuevas detonaciones. A pesar de los esfuerzos desesperados, 47 hombres habían quedado atrapados dentro de la torre, sin posibilidad de escape. Ninguno sobrevivió. En contraste, 12 tripulantes que se encontraban en el pañol de municiones lograron salvarse gracias a que las puertas blindadas resistieron la onda expansiva, conteniendo el fuego y evitando una catástrofe aún mayor. Durante aproximadamente 90 minutos, la tripulación combatió el incendio sin descanso. El calor era tan intenso que el metal ardía al tacto, y el humo hacía que respirar resultara casi imposible incluso con equipos de protección. Finalmente, el fuego fue extinguido y la magnitud de la destrucción quedó al descubierto. La Torre 2 era ahora un amasijo de acero ennegrecido, con sus cañones inutilizados y sus espacios internos irreconocibles. En medio de los restos, Dale Mortensen descendió al pozo del cañón central y encontró el cuerpo del marinero Clayton Hartwig. La escena planteaba interrogantes inquietantes. Mortensen observó que el elevador de pólvora no había sido bajado, una condición inusual que no encajaba con los procedimientos normales de carga. Aquella observación, aparentemente técnica, se convertiría más adelante en una pieza clave dentro de una investigación que estaba a punto de comenzar, marcada desde el inicio por la confusión, la prisa y decisiones que generarían profundas controversias.
Tras extinguirse el incendio y evaluar los daños, la Armada de Estados Unidos inició una investigación inmediata sobre la tragedia en la Torre 2 del USS Iowa. La magnitud del desastre y la pérdida de 47 vidas exigían respuestas rápidas, pero desde el principio surgieron dificultades que complicarían la búsqueda de la verdad. Algunos equipos de municiones y proyectiles habían sido retirados del lugar antes de ser examinados, y varios elementos de la torre fueron descartados o arrojados al mar bajo instrucciones de hacer que la torre pareciera normal, dificultando la reconstrucción precisa de los hechos. Mientras tanto, la atención de los investigadores y de la prensa comenzó a centrarse en Clayton Hardwick, el marinero hallado muerto en el pozo del cañón central. Su vida privada y ciertos aspectos de su relación con superiores fueron expuestos y analizados en exceso, alimentando rumores y especulaciones. Se reveló que Hardwick había contratado un seguro de vida de $50,000, designando a un amigo cercano como beneficiario, detalle que fue rápidamente politizado y malinterpretado como un posible motivo para el supuesto sabotaje. A pesar de la falta de evidencia concluyente, los medios y algunos oficiales empezaron a presentar a Hardwick como un chivo expiatorio. La investigación inicial, liderada por el comodoro Richard D. Milligan, fue criticada por su falta de formalidad y estructura. Muchos testimonios no se tomaron bajo juramento, y los testigos que mencionaban experimentos peligrosos o problemas de entrenamiento fueron silenciados o sus declaraciones fueron modificadas. A medida que la presión mediática aumentaba, se filtraron versiones de que Hardwick podría haber actuado de manera deliberada, mientras que las fallas técnicas y los riesgos inherentes a los experimentos fueron minimizados o ignorados. Los medios de comunicación contribuyeron a consolidar la narrativa del sabotaje. Publicaciones como The Washington Post, NBC News y otros informaron que Hardwick había planeado la explosión con intención de causar daño, apoyándose en pruebas cuestionables como libros encontrados en su casillero, que fueron presentados como supuestas guías para fabricar explosivos. Incluso el FBI reforzó la hipótesis de sabotaje, afirmando que Hardwick habría actuado de forma que el accidente pareciera un evento fortuito, mientras se ignoraban los problemas de mantenimiento, entrenamiento y supervisión que habían creado un entorno ya extremadamente peligroso. En este clima, la tripulación y las familias de los marineros comenzaron a sentir que la verdad técnica del accidente estaba siendo silenciada, mientras que un hombre que había perdido la vida injustamente era convertido en el blanco de acusaciones infundadas. La investigación inicial había intentado encubrir los errores operativos y el peligro de los experimentos con artillería, pero la verdad no tardó en abrirse paso. En marzo de 1990, la Cámara de Representantes convocó a expertos independientes de los laboratorios nacionales Sandia, dependientes del Departamento de Energía, para evaluar de manera objetiva la causa de la explosión. 40 científicos examinaron los proyectiles y el comportamiento de los sacos de pólvora, comparando evidencia de todas las torres y simulando las condiciones reales de carga y disparo. Pronto quedó claro que la teoría del sabotaje era insostenible. Los experimentos demostraron que la sobrecarga de los sacos de pólvora y el exceso de presión al empujarlos contra los proyectiles podían generar la ignición espontánea observada en la Torre 2. Las pruebas controladas confirmaron que incluso un empuje ligeramente más rápido de lo normal podía detonar la pólvora, explicando la secuencia de eventos sin necesidad de atribuirla a la acción deliberada de ningún miembro de la tripulación. Finalmente, en noviembre, se localizaron los proyectiles perdidos de los cañones izquierdo y derecho, cuyo análisis corroboró que los mismos residuos químicos presentes en el cañón central eran de origen habitual y no indicaban sabotaje. A pesar de la evidencia técnica, la Armada tardó meses en admitir oficialmente que no había pruebas de sabotaje ni de accidente intencional. El USS Iowa fue dado de baja en 1990 y trasladado a la flota de reserva, y años más tarde se convirtió en museo flotante en California. Los responsables de la primera investigación, Milligan y Miceli, se retiraron con sus carreras intactas, mientras que Mussali criticó públicamente el manejo del caso. Por su parte, Meyer y otros oficiales expresaron su desacuerdo, pero sus denuncias fueron parcialmente censuradas. La reputación de Clayton Hardwick nunca se recuperó,
a pesar de que las investigaciones posteriores demostraron su inocencia. Su familia enfrentó un largo proceso legal, demandando a la Armada y a medios de comunicación por difamación y angustia emocional, sin éxito debido a la inmunidad soberana y la defensa de fuentes periodísticas. La tragedia dejó un saldo de 47 marineros muertos y la amarga lección de cómo los errores de procedimiento, la falta de entrenamiento y la presión jerárquica pueden combinarse para producir un desastre de proporciones inimaginables. Hoy, en Iowa Point, un memorial honra la memoria de aquellos que perdieron la vida, recordando la importancia de la seguridad, la responsabilidad y la verdad frente a la tragedia. El USS Iowa continúa siendo un símbolo, no solo de poder naval, sino también de la necesidad de aprender de los errores para que historias como esta nunca se repitan. Si te ha parecido impactante esta historia, no olvides darle like, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para seguir descubriendo relatos reales que cambiaron la historia naval.